Muy buenos días, respetables video oyentes que nos hacen favor de vernos cada semana. Aquí en mi país, México, pues son buenos días. Quizá para otra latitud sea tarde o sea noche, pero con mucho gusto, con mucha satisfacción, hemos sabido y tenemos pruebas de que nuestra señal llega hasta Groenlandia, a los dos polos. O sea, en estas palabras, cubre el planeta, por lo menos parte del lado oriente y gran parte, toda la parte de occidente. Es lo que tenemos comprobado, lo cual nos da, repito, mucha satisfacción. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial de inicio del año 2025, antes de empezar nuestra segunda temporada, que en el último programa lo manifestamos. Pues hoy nos vamos a ocupar de todo un señorón, como se dice por estos rumbos. Está considerado desde hace muchos años, yo diría que todo el siglo XX, y sigue ahora con más popularidad en Europa, dada la situación tan crítica que está empezando a vivir Europa. Está empezando el invierno y ya tenemos noticias de que están empezando a doblarse. Con todo respeto lo digo, pero la verdad, tenemos informes. El año pasado que hubo poco gas porque hubo aquel incidente que volaron un gasoducto que venía de Rusia, las fábricas de Alemania fueron las que más sufrieron de toda la industria de Europa. Y la gente también. Pero a nivel de personas, sufrieron todos porque no hubo suficiente gas, ni para calentar domicilios, ni para, como aquí se dice, echar a volar las máquinas. Estuvieron a medio paso. Pero este año se pronostica más problemas con el gas. En primera, porque no puede Rusia enviar gas por los dos conductos que había, sino nada más hay uno. Y el otro problema es que Rusia, hasta donde sabemos, está pidiendo que le paguen en oro o en rublos que están debidamente amparados por oro. Bueno, ahí la dejamos. Pero es un problema que Europa está viviendo ahorita, o iniciando, porque el invierno acaba de empezar. Pues el señor, que se le puede llamar de muchas formas. Lo primero, fue un gran historiador. Se le considera el mejor historiador que hasta ahora, y yo creo difícil que haya otro, porque esto pasó hace más de 100 años, que publicó su primer libro, de 2, llamado La decadencia de Occidente. Y voy a permitirme leer la introducción que otro estudioso de la historia, escribió de él. Y empieza por decir: Oswald Spengler en la filosofía e ideología contemporáneas. Estamos hablando de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Y dijo así: en el Nordfriedhof, que es el cementerio del norte de la ciudad de Múnich, una lápida cuadrada de mármol rodeada de plantas y extremadamente sobria, destaca por la ausencia de fechas y palabras. En ella, solo un nombre grabado con letras de molde: Spengler. Nadie que no esté avisado sospecharía que en esa tumba descansan los restos de uno de los pensadores más destacados y controvertidos de este siglo. Esto lo escribió el siglo XX, ¿no? Al final del siglo XX. ¿Quién era? ¿Qué significó este hombre en las ideas y la política de nuestro tiempo? No es la intención de este artículo exponer la teorética spengleriana, la cual, al menos en sus grandes lineamientos, resulta bastante conocida, sino efectuar un relevamiento de la importancia que Spengler ha tenido en la crítica académica e ideológica
a partir de la decadencia de Occidente. Sin duda, su obra capital resulta virtualmente imposible agotar el aluvión de material editado relacionado con las tesis del filósofo alemán. Y solo haremos una revisión general de los principales autores, situaciones y eventos que se han confrontado con Spengler y sus obras. Bueno, digamos que sobre todo Spengler ha sido un auténtico poeta de la historia. En los pasos de Nietzsche, Federico Nietzsche, gran filósofo alemán, ha sido un auténtico poeta de la historia. En los pasos de Nietzsche, aseguró, otro gran filósofo alemán, ideólogo, me atrevo a decir, de los nazis, por no decir de Adolfo Hitler, Nietzsche aseguró que la naturaleza habla de ser tratada científicamente. En cambio, la historia habla de serlo poéticamente. El estilo spengleriano ciertamente es muy alemán y también sus problemas. Aquí un paréntesis pequeño que ahorita recordé. Se habla de Nietzsche como un gran filósofo, pero fue tan grande también que hay una historia muy interesante. Seguramente que la mayoría de ustedes, los mayores, llegaron a ver en los años 60 una película que se llamó La Odisea del Espacio y la hizo Stanley Kubrick, aquel que hizo Naranja Mecánica, con los ojos bien cerrados, etc. Pues resulta que Nietzsche inspiró a uno de los Strauss, no me acuerdo quién fue, fueron varios, y compuso una obra que le llamó a la vez obra de Nietzsche, se llama Zaratustra. Y ahí el productor narra una historia profética también, porque va una nave que va en camino a Marte y entonces va una tripulación amplia, pero la computadora, fíjense, 1960 y tantos, controla, tiene un ojo donde ve todo y empieza a controlar y empieza a dormir a la tripulación, pero el héroe de la película, digamos, se da cuenta de aquello y entonces quedan despiertos, vamos a decir, él y otro astronauta. Y resulta que dice, no, pero aquí nos va a ver. Y se salen fuera de la nave a otra nave pequeña que era de exploración. Y ahí empieza a decirle, pero el ojo está viendo a través de las ventanas tanto de la nave grande como de la pequeña. Y le lee la boca lo que le dice, que lo previene. Entonces de ahí en adelante se dedica pues, a dormir al otro. Y el que sabe todo empieza a desconectarla. Y la voz de la computadora se escucha muy bien que va diciendo, no lo hagas, mira, espérate, yo te vuelvo a ti el dueño, bla, 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 hasta que la apaga. Bueno, eso fue profético. Porque hoy por hoy las computadoras escuchan, leen, mandan, mueven robots, etc. Pero es muy interesante eso, cómo un filósofo inspira hasta una película. Bueno, eso lo dejamos por ahora. Vamos realmente a hablar ya quién fue Oswald Spengler. Oswald Spengler, Oswald Arnold Gottfried Spengler nació en Blankenburg en 1880, hijo de un matrimonio burgués, y gracias a la fundación Franke, pudo cursar estudios en el gimnasio clásico de dicha institución, así le llamarían a un lugar de estudio, ¿no? De dicha institución en Halle, un lugar allá en Alemania. Estudió luego en las universidades de la misma Halle, en Berlín y Múnich, con dedicación a las matemáticas y las ciencias naturales. Profesor desde 1908 en el Real Gimnasio, otra vez Heinrich Hertz, en Hamburgo. Organizó la sección de ciencias naturales y no fue sino hasta 1911 que encontró su filosofía al renunciar al gimnasio
y trasladarse a Múnich, ciudad en la que residió hasta su muerte. Maestro particular en la ciudad de Baviera, Spengler vivió en un humilde y solitario apartamento que tenía como vista las vías de la Bahnhof. Comía en los comedores de obreros y en total soledad. Preparaba entonces la decadencia de Occidente. Y ahí empezó. Que aparecía esto en plena guerra, primero en Viena y luego en Múnich. En el año 918, la fama y el dinero que reportaron a su autor le permitió cambiar de casa y de vida, aun cuando siempre siguió fiel a sus principios, su sobriedad y aislamiento. Aquí, permítame también comentarles, me acuerdo, que tuve la oportunidad de conocer en Viena el departamento, que si no mal recuerdo estaba en el segundo piso de un edificio, en la gran avenida, bueno, en México, Ciudad de México es la avenida de la Reforma. En otras ciudades, pues, bueno, en París, los Campos Elíseos, y etcétera. Pues eso es esta avenida ahí en Viena, que lo lleva uno al final al Palacio de Verano. Pues Ludwig van Beethoven ahí vivía en un apartamento similar, con una austeridad similar, con una humildad similar, y lo comparo. Solo que este hombre en la filosofía, en la historia, en la poesía, como dijimos hace rato, opinaban de él. Y Spengler en la música, Ludwig van Beethoven en la música. Y Beethoven, ya que estoy hablando de él, diré que él escribió, dejó un legado en donde decía que solamente los músicos escuchan la voz de Dios y que la interpreta el creador a través de los pájaros, porque él, en el piso que vivía, pues, había árboles, como hasta la fecha me imagino, y bueno, yo los vi cuando estuve por ahí, por eso digo esto, y escuchaba los trinos de los pájaros todos los días. Entonces, eso decía. Y que los músicos son aquellos que transmiten la palabra del Señor, precisamente, y los pájaros, los pajaritos lo cantaban. Bueno, eso es una historia real. En 1922 aparecería la segunda parte de la obra. Pues son 2 libros. Spengler reconoce en primer término a Goethe, el filósofo, y a Nietzsche, también a sus maestros sucesivos, especialmente Wenger, así como su fe evangélica. O sea, era cristiano. En 1904, Spengler se doctora en filosofía en la Universidad de Halle, Halle, con una tesis sobre la concepción energética fundamental del pensamiento de Heráclito. Seguimos hablando de sus orígenes. Ya dijimos que nació en Blankenburg am Harz en 1880 y en Múnich. En Múnich, en el año 1936, el gran filósofo alemán estudió matemáticas otra vez, siguió estudiando ciencias naturales y economía. Era muy amplio, era un hombre muy inteligente y muy amplio. Es la explicación que hay. Y su obra principal, La decadencia de Occidente, 2 volúmenes, 1918 y 1922, la siguiente. Tuvo muy pronto un enorme éxito entre el público. Fíjense, desde aquel tiempo. Durante algún tiempo el nazismo le mereció un juicio positivo. O sea, fueron los años positivos del nazismo en 1933. Aunque más tarde ironizaría ferozmente contra Hitler, los nazis y su escasa inteligencia. Así los calificó. En el 1931 publicó El hombre y la técnica, contribución a una filosofía de la vida. Spengler es conocido como representante del historicismo y por su teoría de la Kultur expuesta en La decadencia de Occidente,
y en el centro de su doctrina se encuentra la idea de la pluralidad cultural de la humanidad. La civilización en singular no existe. La historia como manifestación que es de la vida se nos ofrece con los requisitos de toda realidad viviente. Esto es articulada e interrelacionada como están las partes activas de un organismo. La historia es lo mismo que un proceso biológico, así lo dijo, que es, nace, crece, se reproduce y muere. De ahí empieza su teoría, como un proceso biológico. Y como tal, pasa por etapas necesarias de gestación, nacimiento, desarrollo y consumación, otra vez 4. De lo cual se sigue que una determinada concreción histórica, es decir, una cultura, ha tenido unos antecedentes. Nace, se manifiesta en un desarrollo propio y se extingue al final de ese proceso natural. Son lo que Spengler llama las 4 edades de la cultura. Con este esquema se acerca Spengler al estudio de las diversas culturas, la oriental, la antigua, la del mundo árabe y la de Occidente. Ya dijimos otra vez levemente que se fue a la derecha, al oriente, no sé hasta dónde llegó, y del lado izquierdo todo Occidente. ¿Y qué es todo Occidente? Lo que nos dejó la Atlántida, que le hemos dicho, el continente americano, no como los norteamericanos que dicen América, no. América, que ellos dicen, es Norteamérica y Canadá. Y para abajo, hasta la Patagonia, todo es el continente. Bueno, según él, la gestación de una cultura se concreta primeramente en la asimilación de elementos mítico-místicos. Sigue a ello la rebeldía con la tradición a la vez que se elabora un esqueleto científico. Una tercera etapa supone la hegemonía de la razón y el ejercicio de los valores democráticos. Por último, la cuarta etapa, o de decadencia, supone un momento de enfriamiento racionalista, con la inevitable aparición del escepticismo, el materialismo y el paganismo. Aplicado a la civilización occidental, este esquema muestra que se ha agotado su milenario impulso. Así, a la religión sigue el socialismo como y religión. La economía ya no es dirigida por la política. Este es un paréntesis. ¿Por qué lo dijo? Porque él publica su primer libro, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y es cuando las potencias se dieron cuenta del gran negocio que era producir armas. Pero él lo adivinó, lo vio. Dice, fíjense, la economía ya no es dirigida por la política, mientras que el dinero se ha convertido en el punto de referencia de toda realización. Y la vida se concentra en unas pocas metrópolis. Hasta elegante era para manifestar sus cosas. Otro diría en cualquier país, no. En unas pocas metrópolis, pues en las capitales, ¿no? La sublevación de las masas y de los pueblos de color, expresión que en Spengler denota a los pueblos de Europa oriental y meridional, transforma la técnica en una tosca instrumentalidad desprovista de aristocracia, pero antes de la barbarie ha de venir la época del cesarismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la época de Roma los césares eran absolutos, sí, pero uno, era todo poder el César. Acuérdense que en Roma empezó los reyes, luego la república, y la república dio pie a los senadores, a la Cámara de los Senadores, y vino el primer, que creo que fue Augusto,
el primer emperador, que era el único. Y de ahí tantas barbaridades que otro día les hablaremos de Roma. Bueno, hasta venir la época del cesarismo, o sea, de los césares. Ante todo esto, al hombre solo le queda aceptar el destino que le es impuesto. ¿Por quién? Por la milicia, por las guerras, por los poderosos, por la necesidad histórica. Solo le queda aceptar el destino que le es impuesto por la necesidad histórica. La obra mayor de Spengler termina con la expresión Ducung fate violentem solem traut. Significa que el destino guía a los que quieren y arrastra a los que no quieren. Eso significa esa frase en latín. La doctrina de Spengler se puede caracterizar diciendo que es la expresión más perfecta de una época en que el hombre ha perdido la fe en su capacidad de realizar ideas nuevas y de influir en el curso de los acontecimientos. Al éxito de su doctrina contribuyó su fascinante estilo literario, que ejerció una verdadera fuerza cautivadora. Aquí empieza el filósofo historiador Toynbee a hablar de la historia de las civilizaciones. Pocos historiadores han sido tan criticados o alabados por una sola obra como lo fue Toynbee. Toynbee, Jorge Arnold Toynbee, fue, en mi opinión, y en la de muchas celebridades como los jesuitas, porque el servidor estudió 2 años Historia de la Cultura en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, con los jesuitas. Y ahí también estudiamos a Toynbee. Su estudio de la historia, que es el de Toynbee, incluida la concepción que recoge en sus páginas sobre el comportamiento de las civilizaciones, fue y sigue siendo objeto de crítica por quienes la consideran una obra pretenciosa, equivocada y descalifican sus conclusiones como las más propias de un moralista cristiano que un historiador. Bueno, pues pueden hablar lo que quieran de Toynbee. Este hombre, este historiador, nació en Londres en abril de 1889, siglo XIX, y los primeros años de su vida los pasó en la pequeña localidad de Winchester y posteriormente en 1907 acudió al Balliol College de Oxford, del que luego sería fellow y tutor de la historia antigua entre 1912 y 1915, un poco antes de la guerra, o cuando empezaba la guerra, la primera. Antes de iniciar su labor docente, recorrió durante 1911 y 1912 Europa y el Oriente Próximo, familiarizándose con los yacimientos arqueológicos griegos y su cultura. La empresa de Toynbee apunta a una visión total de la historia humana. En su campo visual se encuentran las culturas de todos los continentes. Cierto que en el ámbito del Próximo Oriente, del mundo antiguo y de la historia europeo-americana se haya equipado con mejores conocimientos que en el campo de las culturas indias, china y americana antigua. Pero su erudición es vastísima y su teoría de la historia universal representa, en cuanto a elaboración científica, la más alta realización que jamás una sola persona haya conseguido en el campo de la historia. Las diferentes teorías de la historia de las culturas que nacen, crecen, se desarrollan y mueren, nacen, crecen, desarrollan y mueren. Cuatro etapas. Constituyen la morfología de la historia, pero a esta concepción determinista, Spengler le añade el voluntarismo, y la fe individual, Claro que al hablar de fe, pues habla de la fe en el Creador y en la fe propia, porque recuerden una, ¿cómo le diría? Máxima, recomendación, consejo, no sé, cada quien déle la interpretación.
Sin fe no hay nada. Porque si yo no creo, pues yo puedo tener fe en el Creador, pero si yo no tengo fe en mí mismo, pues ¿dónde voy? Ya me lo dijeron. ¿Quién? Pues el Creador. Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Entonces es muy sabio, pero piénselo bien. En lo que hace al Occidente, la civilización que a su juicio está al final de su ciclo, fíjense bien las expresiones de él. Dice, habla de la fe individual activa, ¿ok? Bueno, entonces dice, en lo que hace al Occidente, o sea, nosotros, América, la civilización que a su juicio está al final de su ciclo, por no decir al final de Estados Unidos. Y ahorita les voy a decir el por qué. Porque gente como ustedes, instruida, leída, actualizada, sabe cómo está la situación geopolítica del planeta Tierra. ¿Sí? Pero está al final de su ciclo. Este pensador también fue escritor pedagógico y político. Pues estaba muy enterado de todo, desde el siglo XIX. Si bien el interés de Spengler por la historia puede surgir ante la conciencia de una Europa declinante, que es lo que acabamos de decir, ante el poder asiático. Es la crisis mediterránea de 1911 que lleva a Alemania al borde del conflicto. Spengler confiesa y le obliga a la reflexión política. En ese sombrío ambiente cultural europeo, en ese momento, y lo dice él, está confirmada por la debacle del 14-18, que fue la Primera Guerra. El intelectual Spengler no dejó de ser un patriota, alemán 100%. Y en el prólogo de la primera parte de la decadencia, fechado en diciembre del 17, expresa su deseo de que este libro no desmerezca de los esfuerzos militares de Alemania. La primera objeción hecha a esta obra es que fue el producto de la derrota alemana. No es cierto. Él empezó desde antes que empezara la guerra a preparar. Que lo publique es otra cosa. Pero él tener en su mente, desarrollarlo y escribirlo manuscrito es otra cosa. Nada más lejos de la verdad, dice, de la derrota alemana, y él dice, nada más lejos de la verdad, pues hasta entrado el año 18, el Reich triunfaba en todos los frentes. Quien sepa algo de la guerra y sea de conocimiento militar, sabe que es cierto. ¿Okay? ¿Por qué se salvó Francia y el mundo? Por lo menos el occidental. Porque llegaron los norteamericanos. Recuerden que hace poco se celebró el 80 aniversario en la playa, creo que de Omaha, en Normandía, la celebración de la invasión, porque eso fue, ¿no? De Inglaterra cruzaron el canal de la Mancha y entran a Normandía, Francia. Entonces invaden. Eso es, el que sepa de estas cosas entiende mejor lo que dice Spengler aquí. Bueno. Porque el Reich triunfaba en todos los frentes. Hombre, póngale 2 semanas que inicia la guerra, después de atacar a Polonia, en 2 semanas estaba en París. Y luego, ingleses, que se habían metido, donde no se han de meter. Por eso los maldichos gringos, les puedo explicar por qué es gringo. Porque invadieron México, llegaron por Veracruz con uniformes verdes, y los veracruzanos, la gente decía, green, go home, o sea, vete. Y el green, el uniforme, era verde, y de ahí viene gringos. No es ofensivo, es una costumbre que el pueblo veracruzano sacó. Bueno, además existe un testimonio incontrastable que descarta definitivamente esta versión y que no había sido tenido en cuenta en los estudios sobre el filósofo alemán. Se trata de una carta de Spengler ofreciendo el manuscrito de la primera parte de su libro al editor Kurt Wolff, fechado en abril de 1917, cuando el desenlace del conflicto, caray, aquí nos brincamos ya, cuando el desenlace del conflicto, pues prácticamente había terminado. Bueno, creo que con esto es suficiente para que
si alguien nos hace favor de escribir a la central de YouTube y dar sus opiniones como las que hemos recibido, con gusto les anuncio, les platico, mejor dicho, que nuestra señal llega a Groenlandia. Esto quiere decir que pues, prácticamente todo Occidente, y me imagino, nos imaginamos, de parte de Medio Oriente, llega y quizá en Oriente. Nos da mucho gusto porque nos lo han comprobado amigos que anduvieron hace poco en Groenlandia y recibían nuestra señal. Eso es de mucho gusto. Bueno, aquí voy a entrar en un tema actual. Esto no es una premonición, es una realidad científica. Y yo le agrego, divina se oye muy entregado, ¿no? Espiritual, dejémoslo así. Pero es un mandato. Si esto que acabo de leer de Spengler fue una premonición, he dicho a veces, pues este hombre fue un enviado, como México lo vivió, aunque no creo que lo siga viviendo, que el presidente antiguo, varios lo vimos, entre ellos yo, que era un enviado para abrir brecha, que de hecho abrió brecha, pero no lo terminó. No terminó esa brecha. Bueno, pues aquí este hombre, Spengler, lo considera, no nomás su servidor, sino lo consideran, sobre todo ahorita en Europa que está sufriendo, más bien empezando, sufrió el año pasado, ahorita está sufriendo esto, pero va a llegar a sufrir esto, y acuérdense de lo que digo. ¿Por qué? Por el gas y por la economía. El inglés, como siempre, se hace en un lado, donde les conviene, pero también les va a llegar a ellos. La libra, que siempre estos ingleses son muy vanidosos, orgullosos, tramposos y, con todo respeto lo digo, lo escucho, pero la verdad, yo hablo de historia. Tengo comprobantes como libros, como la historia prohibida de la humanidad, y etc. Los ingleses siempre se han dicho, pero sí conquistaron después de Isabel I, se alían con los piratas y todo el oro que salió de este país, y me parece que de Perú, iba y llegó parte a Europa, a Inglaterra, porque los piratas, cuyo reino era el Caribe, se interceptaban. Isabel I se asocia con ellos y los nombra Siras, Sir Walter Raleigh, por ejemplo. Siempre han sido así. Y colonias aquí y allá, África del Sur, con una mina de diamantes y de oro, etc. Pero bueno, yo no tengo nada que ver con ellos. Ni me meto con ellos, con todo respeto a lo que digo, pero no lo digo yo, no lo invento yo, lo leo y lo platico. Bueno, pues un colaborador que tenemos en Estados Unidos, un gran amigo mío y amigo de muchas gentes, me escribió cuando supo que iba a dar este programa. Dijo, lo que México necesita hoy, es una inyección de cultura y civilización, que nuestro pasado tiene de más, pero la degeneración nos limita el camino del aprendizaje sano. Esto es lo que enseñan ustedes, o sea, aquí nuestro querido productor y su servidor, porque nada más somos dos. Como usted dijo, Spengler dijo esto como si fuera una fracción. Pues no es fracción, es una realidad que tiene más de 100 años. Bueno, no, tiene más tiempo atrás, pero me estoy pensando en el libro, ¿no? Dice, Spengler dijo lo siguiente, cultura es igual, como forma matemática. Cultura es espíritu sobre técnica. Y por otro lado dijo, civilización, que es la que supuestamente estamos viviendo desde hace muchos años, es al revés, técnica sobre espíritu. Y analícenlo.
Ahora nos ponemos a pensar estas palabras sobre el México actual comparado con el México de los mayas, de los zapotecas, los olmecas, de la herencia de Atlantis, de Atlántica y de Dios. Eso lo escribe él. Y estoy de acuerdo. Si no, no lo leería. Por estas frases, en este contexto espiritual y técnico de ellos y de nosotros actualmente, no se comparan, al menos con el doctor Molina, premio Nobel dije el otro día, y Octavio Paz, también premio Nobel, y de otro cristiano que compartió un premio Nobel. Pero como fue repartido entre 3, creo, no lo mencionamos. Bueno, ahora nos ponemos a pensar estas palabras sobre el México actual, comparado con el México, como dije, de mayas, zapotecas y náhuatl, etcétera, que fue herencia de Atlántida. ¿Por qué la Atlántida? Porque acuérdense que dije la vez pasada en un programa que hubo muchas erupciones y muchas separaciones de la gran Atlántida, que parece que estuvo pegada África, continente africano, con América, parece ser, ¿verdad? Pero después se fue desintegrando. Entonces, tenemos nuestra propia cultura, o nos adaptamos a los gringos, así lo dice, y a Coca-Cola y a McDonald's, ¿o qué? Seguir siendo súbditos de ellos, o usar nuestra propia cultura, nuestra sabiduría que corre por las venas, pero como dije en un programa, nos dedicamos a hacer reglitas, ollitas, vajillas, qué sé yo. O nos adaptamos a los gringos y Coca-Cola y McDonald's, o ¿qué va a pasar? Tenemos nuestra propia civilización y o nos quedamos atrás sin innovación, como dice su servidor. Si Vietnam puede diseñar un coche, un carro, ¿por qué México no? Y esto lo escribió antes de ayer y antier, cuando la presidenta anunció pomposamente el coche nuevo de 5 letras, no me acuerdo, 5, sí, que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional, al cual le guardo mi profundo respeto, porque también estudié por ahí un año y medio. Y yo estuve en la industria automotriz, pero camiones y autobuses, con diésel nacional, un orgullo nacional, con un pequeño, pues no defecto, una pequeña parte no propia mexicana, sino fue de International Harvester, que tomaron la tecnología de ellos y construyeron el camión Dina en función del International. Estoy hablando de los años 70, de ahí para adelante. Ellos empezaron antes, pero fue un gran camión de varias capacidades. Pero el buen mexicano, sobre todo los dueños de los camiones y los choferes, ¿cuánto acá? 12 toneladas. No, hombre, échale 4 más, y se aguantó. Desde de 600, 400 hasta el 600, es el tracto camión, ¿sí? Bueno, efectivamente, Vietnam hizo un coche, y nosotros hasta ayer nos avisan de un coche que, con todo el respeto a mi señora presidenta, se ve muy débil. ¿Por qué? Pues es aluminio. Imagínense, pues parece ataúd. En un momento dado, choca, ¿y qué le queda? Pues, como dijo un amigo también de Estados Unidos, pues que lo entierren, que muera ahí junto con el coche, porque va a quedar como sardina. Con todo respeto, y respeto y quiero al Politécnico, pero hablando económicamente, ¿quién cree que va a sostener ese proyecto? De más de $100 millones, no de pesos. Pues inversión extranjera y subsidiado, si es que le entran, ojalá le entren, subsidiado por el gobierno. Ya lo digo respetuosamente, pero con conocimiento. Y no lo digo yo, me lo dijo un altísimo dirigente de una de las grandes plantas americanas, que nada más son 3, ahora hay más. Eso me lo dijo él, no lo dije yo. Yo sabía de camiones, no de coches. Bueno, entonces,
Nos quedamos en un coche, un carro, ¿por qué no México? Bueno, ahora viene un aviso sensacional. Lo de los planetas del sistema solar, está presente. ¿Cómo está eso? Se señaló o se señala que es un momento álgido para que veamos el 21 de este mes de enero una llamada, aquí lo tengo, se me olvida, una alineación de 7 planetas. Porque eso de que digan que la Luna es un satélite, no. La Luna refleja, según los que saben, refleja luz del Sol a la Tierra. Entonces, pues, ¿por qué no llamarlo como es, un planeta? Y aquí nos dice, ¿qué es un desfile de planetas? Según Star Walk, que fue una película, un desfile planetario es un acontecimiento celeste en el que varios planetas de nuestro sistema solar aparecen muy juntos, together, dicen los americanos, en el cielo nocturno, visibles al mismo tiempo desde la Tierra, haciendo que parezca que están alineados en una especie de desfile por el cielo. Bueno, eso dijo esta persona. Pero realmente es una alineación que espero que la vean bien. Aquí está la Luna. Aquí está la Luna. Y a su derecha están 3 planetas, que son Venus. ¿Qué es Venus? La belleza, el planeta de lo bello, ¿sí? Luego viene Neptuno y Saturno. A Saturno le tienen miedo. Mucha gente le tiene miedo. Incluso un gran pintor, no me acuerdo ahorita quién fue, europeo, sale que Neptuno devorando a sus hijos. Una escena horrible, horrible. Se lo está comiendo. Por eso le tienen, entre otras cosas, mucho miedo a Saturno. Pero ¿quién tiene? No me equivoqué, a la izquierda. Bueno, visto de este lado es derecho. Del otro lado tiene a Urano, a Júpiter y a Marte. Marte, el dios de la guerra. Y por aquí escribí algo, a ver si latino. Marte es la energía activa, es militar. Bueno o malo, pues cada quien que lo interprete. De Júpiter es ebanista, pues es creador. Urano es la rebelión, la rebeldía. Pues es malo, pues no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te necesita México? Una rebelión, no armada. Estamos hablando de pura historia y estamos hablando de pensamiento humano. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿por qué una rebelión? ¿Por qué no rebelarse a tantas cosas que este país, sobre todo, ha vivido 500 años? 500 años promedio. ¿Por qué no? Luego, si nos vamos a la Luna, ¿qué es la Luna? La Luna es la luz. Yo me atrevo a decir que es representante de la creación. ¿Y quién es el representante? Pues Dios. O como le quieran llamar, como dije en un programa. Para mí, le llamo Dios. Jehová, Alá, Dios. Bueno, esa es la luz. La luz que ilumina, principalmente a la Tierra. Luego viene Venus. Bueno, Venus la catalogamos como la creatividad, la belleza, es paz para unir crear la armonía, ¿sí? Lo sagrado. Ese es Venus. Y ahí está. Luego sigue Neptuno. ¿Qué es Neptuno? Bueno, pues Neptuno lo marcamos aquí como el misticismo, la espiritualidad. Y finalmente Saturno da lecciones, o sea, enseña, es un dharma.
según los hindúes, karma, lo malo que se recibe, y dharma es lo bueno que se recibe. Entonces, pues, hay que respetarlo mucho y yo diría que hasta acogerse a él, a Saturno. Él manda la energía, manda mucha energía, ¿sí? Y lo necesitamos para avanzar. Bueno, esto se va a dar, lo van a poder observar el 21, como dije, de enero. Qué curioso. El día 20, el presidente Trump, que es electo, se le puede decir presidente electo, toma juramento y poder absoluto en su país, que es Estados Unidos. El día 20. Y el 21 se presenta esto. Esto nos llama a la unidad, que Trump va a propiciar mucha unidad y yo en lo personal lo espero, y me baso en muchas razones. ¿Han oído hablar del el Estado profundo, el Deep State? Son los malosos del planeta. Y el epicentro está en Inglaterra, fíjense qué casualidad, con los banqueros de origen judío más poderosos del mundo. Está aquí en el centro y se derrama el Estado profundo. Y ahí toca a innombrable, decíamos de un presidente que hubo en México, el innombrable. Pues así son todos, desde el centro a la derecha y a la izquierda, todos. Pues Trump, no sé si sepan ya cómo está formado casi todo el gabinete. ¿Saben quién va a poner orden? Una militar, una coronel, mujer. Se me olvidaba. A nivel astrológico, entró Uranio, no es Uranio. No está aquí. Dice, entonces no es Uranio. No me acuerdo qué planeta ahorita. Ya entró la era de... Pues sí, creo que es Uranio. La era, es astrológico. Es la era de la paz, del amor, de la verdad, de la luz y de la mujer. Todo lo contrario a lo que pasó antes, ahora. Y ya lo estamos viendo. Aquí en este país tenemos presidenta, mujer. En varios lados hay. Pero aquí hablando de Estados Unidos, que es nuestro vecino y nuestro principal socio económico, ¿por qué no decirlo? Con todo lo que han oído, yo no me la creo. Yo no me la creo, todo lo que el señor presidente, que lo respeto mucho. El presidente Trump, pues es político. Y hace 8 años dijo casi lo mismo. Así que pues, lo conocemos. Hasta que tenemos una línea de 3,000 kilómetros. Imagínense si no conocemos. Y de aquel lado hay más de 32 millones de mexicanos trabajando en el campo. Bueno, entonces lo que va a pasar, que para empezar tiene una coronel en acción, mujer, que va a ser la secretaria de inteligencia. Y no nada más inteligencia norteamericana, fuera, también se va a meter aquí también, pero para completarla de ayuda, yo así lo veo, que viene de embajador, un ex militar, creo que es general o coronel, no sé, pero basta decir, no son premoniciones, es nada más aguas, ahí viene, tómenlo bien porque es mejor. El que le ayudó a este hombre, presidente del Ecuador, o El Salvador, Ulanlaki, ¿cómo se llama? Es un hombre muy famoso, pero yo no me acuerdo. Fue el que le fue a ayudar a agarrar, capturar a todos los delincuentes de todo tipo y los encerró en unas jaulas. Lo han de saber, ¿no? Y los tienen en calzoncillos y ahora en tiempo, yo creo que de frío, les dio camiseta. No les dan ni un cubierto, porque es metal y se vuelve un arma. Pululaque, algo así se llama. Pues este que viene de embajador es el que le ayudó allá siendo embajador. Así que imagínense lo que viene. El secretario de Estado es un señor que fue o ya no es, gobernador, me parece que de Florida. Y así, síganle. Un general retirado, ay Dios mío. Son de 5 letras su apellido. Él está encargado, ya presentó, así como yo, pero aquí atrás, un organigrama amplísimo, con fotografías y nombre, el general Flynn, F-L-Y-N. Ya tiene ahí todo listo, como diciendo, ahí te voy. Y ahí están
todos los del estado profundo. Por eso digo, yo no hablo, no invento nada. Yo les platico lo que viene. Entonces, con todo esto que viene, es bueno. Y para el mundo, no más para México. ¿Por qué? Porque va a poner orden. Orden. ¿Sí? ¿Y qué va a obligar a los países del planeta, por lo menos la parte que hemos hablado? Pues al orden, a rebelarse, a decir, no, ya no. Señor de Israel, fulano de tal, ya párele. Señor de Ucrania, Zelensky o como se llame, párele. Ah, pero ¿sabe qué? Por aquí tengo dos listas y aquí nos deben tantos millones, miles de millones de dólares y aquí nos deben tantos. Así que prepare el cheque. Así va a ser. ¿Por qué? Porque los ciudadanos norteamericanos dicen, oye, cobra lo que, pues el actual, que parece ser el actual sin ejercer, ahí anda paseándose. Ahí les voy otro tip. Creo que es hoy la ceremonia de la muerte del presidente Carter. Pues tengo entendido que el señor presidente Biden va a leer la despedida, por llamarle así, y ¿qué creen? En unos días más se va a Roma a confesarse y con el pontífice Francisco, y se dicen ahí entre los chismes periodísticos que va a comulgar. Fíjense qué cosas, ¿no? ¿En qué mente cabe eso? Pues así es. Una persona que se dice cristiano ahora. Este nuevo presidente, desde, como dicen aquí en mi pueblo, desde antes, ha sido cristiano, su esposa cristiana, su familia cristiana, muchísimos de los militares, ex-militares. Hay una en activo, la coronel, que no tengo su nombre aquí, una mujer muy guapa, por cierto, va a ser la de inteligencia, pero todos los demás parecer son. Bueno, con esto damos por terminado este programa especial. Espero les haya gustado y les dimos varios avisos. De aquí en adelante les toca a ustedes investigar y vivir el día 20, a partir del día 20, y observen esto el día 21 y a ver qué viene. Muchas gracias por su atención. Disculpen nuevamente los errores, los olvidos, que me hago bolas con tanto papel y otras cosas que me salen de eventos vividos. Muchas gracias. Un feliz año nuevo 2025 que yo estimo será próspero. No desesperen, viene la parte buena. ¿Por qué? Porque ISIS, o sea, la era de ISIS fue pues muy mala. Ni nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, pudo cambiar a la humanidad. Pero esta era de Acuario sí va a ayudar mucho y va a cambiar. Muchas gracias. Tengan buena tarde, noche o día. Hasta la próxima.